Y si la profecía que sacudió a la iglesia no vino de quien todos esperaban, sino de la mujer que la historia quiso convertir en un rumor. Y si la verdad oculta que altera los cimientos de la fe antigua no es una doctrina de poder, sino una llamada a recordar quiénes somos en lo más hondo. Imagina por un instante un manuscrito entre arena y tumba, un susurro que atraviesa siglos y vuelve para poner en jaque la idea de salvación tal como la entendemos. Esa es la promesa y la provocación que trae la figura de María Magdalena y los fragmentos conocidos como el Evangelio de María. María no fue, como tantas tradiciones la redujeron, una sombra vergonzante al borde de la narrativa. Fue discípula, testigo privilegiado de la vida de Jesús, y según varias tradiciones, una maestra entre los suyos. No hablo aquí de una polémica literaria, sino de una posibilidad reconfortante. Que la voz de una mujer, en ciertos textos atribuidos a ella, propuso una redención que no vendría desde fuera, sino desde adentro. Una rememoración, una gnosis que despierta, más que impone. Si esta idea te toca o te inquieta, escribe ahora en los comentarios una sola palabra. Lo recuerdo. Permanece conmigo. Hay más por delante. Para comprender por qué esta voz conmovió tanto, conviene mirar primero a la mujer detrás del nombre. María Magdalena aparece en los evangelios canónicos como testigo de la pasión, la muerte y, crucialmente, la resurrección. Fue la primera en encontrarse con el Cristo resucitado. Fue enviada a anunciarlo. A partir de ahí, la historia posterior y la imaginación medieval la pusieron en roles distintos, a menudo degradantes. Pero muchas visiones contemporáneas y estudios recientes la reconstruyen como discípula capacitada, familiar con las enseñanzas más íntimas de Jesús, capaz de recibir y transmitir revelación. Esa reconstrucción no anula los textos canónicos, simplemente ensancha el horizonte. María podría haber sostenido enseñanzas que el relato dominante no enfatizó. El hallazgo que reavivó esa posibilidad llegó siglos después, en un desierto que custodia todavía secretos. En papiros fragmentarios, descubiertos en distintos contextos, entre ellos Egipto, aparecen textos atribuidos a María. Insisto, hablamos de fragmentos. Fragmentos que sugieren un tono más contemplativo y gnóstico que legalista. Textos donde la salvación aparece ligada a la memoria interior, no a la mera observancia de normas externas. Según esos fragmentos, la salvación puede entenderse como un despertar del alma, una rememoración de la chispa divina que habita en cada persona. No es una palabra canónica, es una enseñanza atribuida, discutida y sobre todo provocadora. Esa profecía, si podemos llamarla así sin confundir la categoría, articula una idea radical. No existe el pecado en sentido absoluto, sino el olvido. No es que el mundo no tenga heridas ni consecuencias morales. Lo que se sugiere es que la raíz del extravío humano es el olvido de la propia identidad divina. La redención, entonces, no sería una reparación externa impuesta por intermediarios, sino un proceso de rememoración, recordar quién eres y quién te habita. Desde esa perspectiva, la resurrección no es solo un evento histórico, sino un dinamismo interior. Despertar a una presencia viva dentro del alma. Los fragmentos atribuidos a María describen, con imágenes simbólicas, el ascenso del alma, atravesando lo que podemos llamar velos o poderes que nublan la conciencia. Estos velos no son castigos teológicos, sino fuerzas que impiden ver con claridad. Aquí conviene detenerse y nombrarlos uno por uno, conectándolos con la vida contemporánea para que su peso se haga reconocible. El primero es el velo del miedo. El miedo paraliza las decisiones, encierra la palabra en la garganta y convierte el riesgo de ser auténtico en un peligro inaceptable. Hoy lo vemos en la aversión a decir la verdad en espacios públicos por temor a perder posición, en el miedo a la pobreza o al rechazo, en la inercia que frena un paso transformador. El segundo es el deseo desordenado. No se trata de deseo en sí,
sino del deseo que nos esclaviza. Consumismo, búsqueda constante de satisfacción inmediata, la ilusión de completar la propia falta mediante objetos o estatus. En nuestro tiempo, las redes y la publicidad alimentan ese velo con imágenes de plenitud, que nunca llegan a realizarse. El tercer velo es la ignorancia, no solo como falta de información, sino como cierre de la mirada. Creer que la realidad se reduce a lo que se puede mensurar, perder la sensibilidad por los misterios y la intuición. La era de la información puede volverse también la era de la superficialidad, si no cultivamos discernimiento. El cuarto velo es la ira. Una ira que se disfraza de justicia y que quema la posibilidad de diálogo. Una violencia emocional que se proyecta en identidades y polariza comunidades. Hoy la vemos en la crispación política, en la cancelación inmediata, en la falta de escucha. El quinto velo es la oscuridad de la vergüenza. Aquello que la tradición llamó pecado, muchas veces fue irrigado por la vergüenza. El peso de la propia historia que se convierte en exilio interior. La vergüenza encierra, y cuando uno está encerrado no ve la salida. El sexto velo es el apego, la obsesión con lo que se tiene y con aquello que define la identidad. Apegos que paralizan la libertad y que convierten el corazón en un pequeño depósito donde todo llega a estancarse. El séptimo velo es el orgullo, la certeza de saberse superior, la incapacidad de admitir la pequeñez, la arrogancia espiritual que confunde la presencia de la verdad con el propio prestigio. Cada uno de estos velos tiene su eco en la vida cotidiana. El miedo paraliza proyectos. El deseo desordenado alimenta una economía del insatisfecho. La ignorancia produce conformismo. La ira descompone la convivencia. La vergüenza encierra la voz. El apego obsesiona. Y el orgullo bloquea el aprendizaje. Reconocerlos no es culpabilizar, sino diagnosticar. Y la enseñanza atribuida a María, según los fragmentos, ofrece una práctica. Atravesarlos mediante la rememoración, mediante la activación de la memoria interior que reconoce la chispa divina. ¿Por qué entonces esa voz perturbó tanto a quienes detentaban la autoridad religiosa? Aquí conviene ser preciso y mesurado. No se trata de una conspiración épica, ni de demonizar a la Iglesia como si fuera una entidad uniforme. Las instituciones eclesiásticas han cumplido, y cumplen, funciones trascendentes, preservación de textos, formación comunitaria, sacramentos. Pero también existe una dinámica natural en todo poder organizado, proteger su coherencia normativa. Una enseñanza que coloca el centro de la salvación en la experiencia personal y directa del divino, desafía modelos que dependen de intermediarios, toseles y estructuras jerárquicas. Cuando la verdad espiritual se desplaza hacia la responsabilidad interior del creyente, se reduce la necesidad de un control exclusivo sobre enseñanza y rito. Es comprensible que, en contextos de consolidación institucional, ciertas voces hayan sido marginadas o etiquetadas como problemáticas por promover una descentralización de la experiencia espiritual. Además, debemos recordar que los textos conocidos como el Evangelio de María sobreviven en fragmentos y fueron comprendidos por algunos como afines al discurso gnóstico, un enfoque que muchas autoridades patrísticas consideraron heterodoxo. Que una enseñanza enfatice la rememoración y la experiencia interna no la convierte automáticamente en peligrosa, pero sí la coloca en una zona de tensión, con instituciones que nacen también de la necesidad de un orden comunitario. Es legítimo decir que hubo interés por preservar la unidad doctrinal. También es legítimo cuestionar si esa preservación fue siempre justa en relación con la pluralidad espiritual existente en los primeros siglos. Todo esto sigue siendo, en buena medida, controvertido y objeto de debate entre especialistas. Más allá de la historia y la polémica, la pregunta que vuelve hoy con fuerza es por qué estas enseñanzas resuenan ahora. Vivimos una época de sobreabundancia de estímulos y, paradójicamente, de hambre interior.
La tecnología hiperconecta cuerpos, pero a menudo desborda el alma. En ese escenario, la llamada a recordar la propia luz interior tiene un atractivo potente. El retorno del femenino divino que muchos perciben no pretende sustituir lo masculino, sino equilibrar, rescatar intuición, vínculo, ternura, presencia relacional. María, como figura femenina de la tradición cristiana, encarna esa posibilidad de liderazgo espiritual, que no es coercitivo sino relacional, que escucha y acompaña, que enseña desde la experiencia más que desde la imposición. Señales de este despertar aparecen en múltiples frentes. Comunidades que practican oración contemplativa, movimientos que rescatan la liturgia como experiencia interior, grupos de estudio que integran voces femeninas de la tradición, y buscadores que encuentran en prácticas de memoria, escritura contemplativa, silencio profundo, examen de conciencia que no condena sino integra, un camino de sanación. No estamos ante una moda pasajera, sino ante una sensibilidad que pide ser escuchada. La era de la rememoración aparece como respuesta a una cultura que externaliza la salvación y olvidó que el encuentro con lo divino también ocurre en la transparencia del corazón. ¿Cómo practicar hoy esa rememoración sin caer en esoterismo ligero, ni en una imposición voluntarista? Las enseñanzas atribuidas a María, según los fragmentos, no proponen rituales mágicos, proponen una disposición. Se trata de volver la mirada hacia el interior con honestidad, con ternura y con disciplina. No es un programa de resultados milagrosos, sino un camino de transformación que ocurre paso a paso. Un primer ejercicio es la sencillez del silencio, reservar unos minutos al día para sentarse sin expectativas y escuchar. No para obtener respuestas inmediatas, sino para acostumbrarse a recibir lo que emerge. Un segundo gesto es el examen de memoria. En lugar de la culpa que paraliza, una mirada que observa qué velos han estado actuando hoy. Miedo, ira, vergüenza. Nombrarlos no los hace desaparecer, pero quita la fuerza que tienen cuando operan en la sombra. Un tercer recurso es la escritura en primera persona como memoria. Anotar recuerdos de intimidad espiritual, momentos en los que se percibió la chispa divina, por pequeños que fueran. Escribir lo recordado fortalece la capacidad de recordar. Junto a estas prácticas interiores, la rememoración pide comunidad que respete el camino individual. No es un solipsismo. Compartir experiencias de recuerdo en círculos donde la escucha sea plena, alimenta el proceso sin convertirlo en espectáculo. La figura de María invita a una pedagogía amorosa, el maestro que acompaña al otro a encontrar su propia luz. Es vital también recuperar la dimensión ética de la rememoración. Recordar no es solo un acto místico, tiene consecuencias prácticas. Si recuerdas tu dignidad esencial, actuarás diferente. Menos juzgarás, más cuidarás, menos controlarás, más liberarás, menos te aferrarás, más soltarás. La memoria interior tiende hacia la compasión porque reconoce el mismo germen divino en los demás. Así, la profecía atribuida a María no es un retiro elitista, sino una propuesta que transforma relaciones, comunidades y estructuras cuando se practica con humildad. No quiero correr el riesgo de prometer salvaciones instantáneas ni resultados visibles garantizados. La rememoración es un gesto paciente. No es una llave que abre sin trabajo. Es una claridad que, con práctica, va disolviendo los velos. Tampoco se trata de negar la realidad del pecado o del daño. Reconocer heridas y buscar justicia son parte del camino. La novedad que propone esta lectura es que la raíz última del extravío puede ser el olvido de quiénes somos en relación con lo divino, y que recordar nos devuelve a una vida más plena. Para terminar, vuelve la imagen que abrió este relato. Un manuscrito harapiento entre arenas, una voz que durante siglos fue un susurro y que ahora puede resonar con fuerza. La verdad oculta no es una conspiración contra la fe, es una invitación a ampliar la visión. La salvación como rememoración,
la resurrección como despertar interior, el femenino divino como equilibrio necesario. María Magdalena aparece, en esta lectura, como la guardiana de una enseñanza que centraliza la experiencia personal de encuentro con lo sagrado. No sustituye la tradición, pero la desafía a ser más inclusiva y a recordar su propio corazón. Hoy tú puedes hacer algo sencillo y poderoso, proponerte recobrar la memoria de tu propia vida espiritual. Empieza con 5 minutos de silencio, nombra un velo que te acompaña, escribe una línea sobre un momento en que sentiste una chispa de presencia. Si esta palabra te ha tocado, si la historia de María te ha despertado una pregunta o una esperanza, deja en los comentarios la palabra acordada. Lo recuerdo. Que ese gesto sea un pequeño pacto con tu propia alma. Si sientes que esta revelación puede resonar en alguien más, comparte este vídeo con otro buscador. Suscríbete para seguir explorando estas voces que la historia susurró y que hoy reclaman ser escuchadas de nuevo. Que la memoria sea para ti un faro. No porque prometa un camino sin sombras, sino porque te recuerda que en medio de las sombras permanece una luz lista para ser reconocida. La profecía que sacudió a la Iglesia sigue viva si la recogemos como práctica. Recordar, despertar, vivir.